Cuando ella decía que escribía para vaciar la cabeza, me lo creía. Cada noche escuchaba el rasgueo de su bolígrafo, los suspiros suaves, el crujido leve del papel. Pensaba que aquello era algo sano, una forma de ordenar sus pensamientos después de un día largo en Madrid. Nunca imaginé que en esas páginas estaba construyendo otra vida que no me incluía. Se llamaba Laura. Llevábamos años juntos, compartiendo un piso en un barrio tranquilo cerca de un parque donde solíamos pasear los domingos. Teníamos nuestra rutina. Yo trabajaba muchas horas, ella también, pero siempre intentábamos cenar juntos, ver alguna serie, comentar tonterías del día. Y luego llegó el cuaderno. Lo recuerdo perfectamente. Una tarde de otoño volvió a casa con una bolsa de una papelería del centro. Sacó un cuaderno de tapa de cuero marrón, con una cinta dorada que lo rodeaba. Tenía ese aspecto de objeto importante, como si ya trajese historias dentro. Ella sonrió, lo acarició con los dedos y dijo que le apetecía escribir de nuevo, como hacía de adolescente. Me pareció algo bonito, incluso tierno, no le di más vueltas. Poco a poco su ritual nocturno se volvió constante. Después de cenar se servía una copa de vino, se sentaba en el escritorio junto a la ventana y encendía una lámpara pequeña que dejaba medio salón en penumbra. Se recogía el pelo, abría el cuaderno y empezaba a escribir. A veces yo la observaba desde el sofá. Había algo hipnótico en la forma en que se inclinaba sobre el papel, en la curva de su espalda, en la concentración que se le dibujaba en el rostro. Parecía tranquila, casi en paz. Me gustaba pensar que escribía sobre nosotros, sobre las pequeñas cosas de nuestra vida, los viajes cortos a la costa, los planes que hacíamos y a veces no cumplíamos. Jamás le pregunté de qué iba ese cuaderno. No lo consideraba necesario. Para mí el amor era eso. Confianza, respetar espacios, no invadir rincones que la otra persona necesita para respirar. Alguna vez la vacilé un poco. Le dije que parecía una escritora famosa preparando su novela. Ella se rió y contestó que ese cuaderno era el único lugar donde podía ser completamente sincera. Me hizo gracia. Me sonó profundo y algo dramático, muy propio de ella. No sospeché nada. No quise sospechar nada. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar cambios pequeños. Detalles que entonces no supe leer. Laura se quedaba despierta cada vez más tarde, escribiendo, incluso entre semana. Yo me acostaba y me dormía escuchando de fondo el sonido del boli. A veces me despertaba de madrugada y la veía todavía ahí, con una vela encendida y el rostro cansado. Al entrar yo en el salón cerraba el cuaderno muy deprisa, como si protegiera una sorpresa. Yo lo interpretaba como algo bueno. Pensaba que estaba preparando algo para mí, un regalo, un libro con nuestra historia. ¡Qué ingenuo! También cambió la forma en que me miraba, o mejor dicho, la forma en que no me miraba. Seguía siendo cariñosa, pero había una distancia rara, una especie de capa transparente entre nosotros, y sin embargo de vez en cuando tenía gestos que me confundían. Una noche le noté la mano apoyada en mi pecho mientras yo fingía dormir. Me acariciaba con cuidado, como si se despidiera. Otra vez creí oírla susurrar algo muy bajito al pensar que yo no la escuchaba. Siempre que le preguntaba qué le pasaba, respondía lo mismo, que estaba cansada, que el trabajo iba fatal, que ya se le pasaría. Y yo, una y otra vez, elegía creérmelo. Es más fácil abrazar una excusa que mirar de frente una posibilidad que te destroza. La primera vez que vi una frase de su cuaderno no fue porque lo buscara, fue un accidente. Una noche llegué más tarde de lo normal. El salón estaba casi a oscuras, solo con la luz tenue de la lámpara. Laura se había quedado dormida en el sofá, con el cuaderno abierto a su lado. Tenía la mano apoyada encima, como si lo protegiera incluso dormida. Me acerqué para taparla con una manta y me esforcé por no mirar las páginas. No quería ser ese tipo de persona. Pero mis ojos se escaparon, por puro reflejo. Leí una sola línea, escrita con su letra inclinada, limpia, perfectamente reconocible. Decía: «Hoy me ha besado y durante un segundo he olvidado quién se supone que soy». Me quedé helado. Mi primer impulso fue negarlo, pensar que escribía una historia inventada. Laura siempre había tenido imaginación, quizá estaba creando personajes, escenas. Me aferré a esa idea como quien se agarra a una barandilla en medio de un terremoto. Cerré el cuaderno con cuidado, la tapé con acento agudo con la manta y le di un beso en la frente. Ella ni se movió. Aquella noche no dormí bien. La frase se me repetía por dentro una y otra vez. Hoy me ha besado. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Lo lógico habría sido despertar a Laura y preguntarle, pero me daba pánico escuchar la respuesta equivocada. Pensé que lo mejor era darle el beneficio de la duda. Me repetí mentalmente que sería ficción, que yo estaba exagerando. La mañana siguiente la observé de otra manera. Le vi preparar el café como siempre, hacer algún comentario tonto sobre el tiempo, buscar sus llaves. Era la misma de siempre, pero ya no la veía igual. Había una grieta, algo invisible aunque muy real. Cuando se fue al trabajo me quedé en la cocina con la taza a medio terminar y una sensación en el pecho que no sabía si era miedo o intuición.
Me juré que no volvería a abrir aquel cuaderno, me lo prometí en serio. Pero la curiosidad, cuando va mezclada con dolor, no es curiosidad, es veneno. Un veneno lento que te recorre sin que te des cuenta hasta que ya no eres capaz de pensar en otra cosa. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Cada vez que veía el cuaderno encima de la mesa del salón o en el bolso de Laura, notaba una punzada en el estómago. Me fijaba en cómo ella lo tocaba, en la delicadeza con la que pasaba las páginas, en la manera en que soltaba un suspiro justo antes de empezar a escribir. Lo miraba demasiado. Ella se dio cuenta. Lo noté en la forma en que empezó a esconderlo mejor. Una tarde de viernes me dijo que había quedado con unas amigas del trabajo para tomar algo por el centro. Se arregló más de lo normal. Ese vestido negro que apenas se ponía, el pintalabios rojo que yo siempre le decía que le quedaba de cine. Se perfumó como si fuera una primera cita. Yo la miré desde la puerta del dormitorio, intentando que la sonrisa no me delatara la sospecha. «Vuelvo pronto», dijo. Me dio un beso rápido y salió. El cuaderno se quedó en casa. Lo vi encima del escritorio, con la cinta dorada algo floja, como si invitara a que alguien lo abriera. Lo observé desde el sofá durante un buen rato. Puse una serie, la dejé sonando sin mirarla. Intenté leer las noticias en el móvil. Nada. El cuaderno era un imán. Al final me levanté casi sin ser consciente, y acabé sentado frente a él. Podía no hacerlo, podía esperar a que volviera y fingir que todo estaba igual que siempre. Podía hacer como si no hubiera leído aquella frase, podía seguir viviendo en la versión de mi vida en la que mi mujer simplemente escribía para desahogarse. Pero mis manos ya estaban desatando la cinta, mis dedos ya estaban abriendo la tapa. Las primeras páginas eran inofensivas, pensamientos sueltos, cosas del trabajo, pequeños agobios, lo que habría esperado encontrar. Conforme pasaba las hojas, la letra de Laura cambiaba, se volvía más suave, más íntima. El tono se hacía distinto. Empezaba a hablar de él, al principio sin decir su nombre, solo él. Escribía cosas como «Hoy me ha mirado y he sentido que alguien por fin me ve», o «Me hace reír como ya no me río en casa». Tragaba saliva en cada frase. Aún podía engañarme y pensar que estaba escribiendo ficción, una protagonista que no era ella, un hombre que no era real. Hasta que apareció el nombre, Marcos. Tardé un segundo en asociarlo. Marcos, mi mejor amigo desde la universidad, el que había sido testigo en nuestra boda en esa iglesia pequeña de la Latina, el que venía al piso a ver partidos, el que había dormido en nuestro sofá más de una vez, el que llamábamos casi de la familia, mi Marcos. Hoy Marcos me ha rozado la mano y he sentido que el suelo desaparecía, había escrito Laura. Más adelante en otra página leí, Marcos dice que esto es una locura pero luego me busca con la mirada cuando cree que nadie nos ve. Creo que en aquel momento dejé de respirar. El nombre estaba ahí, una y otra vez, clavado en frases que hablaban de deseo, culpa, excitación, miedo, esa mezcla tóxica que parece amor cuando quieres huir de tu propia vida. Sentí un frío enorme en la espalda, como si alguien me hubiera abierto una ventana por dentro. Cerré el cuaderno de golpe asustado, como si me hubiera mordido. Lo até otra vez, dejándolo exactamente como estaba. Me miré las manos, me temblaban. Todavía quedaba whisky en una botella del mueble bar. Me serví un vaso y me lo bebí de un trago. No sirvió de nada. Cuando Laura volvió esa noche, traía en la cara esa sonrisa despreocupada que tanto me había gustado durante años. Olía a tabaco y a colonia cara. Me preguntó qué tal estaba y le dije que bien. La observé moverse por la casa, dejar el bolso, quitarse los zapatos, hablar de unas tapas que habían pedido, de una compañera que estaba fatal con su pareja. Me sentí actor en una escena que no había elegido. Durmió pegada a mí, como hacía tiempo que no lo hacía. Me abrazó por la espalda, respirándome en la nuca. Yo miraba la pared, con los ojos abiertos, escuchando los latidos descompasados de mi propio corazón. Al día siguiente intenté actuar con normalidad. Fui a trabajar, respondí correos, aguanté chistes de compañeros. Pero por dentro solo existían tres cosas: el cuaderno, el nombre de Marcos, la voz de Laura en esas páginas. Cuando por fin quedé con Marcos unos días después, no fue para hablar de eso, al menos no en teoría. Él me escribió un mensaje diciendo que hacía tiempo que no nos veíamos, que si nos tomábamos unas cañas en el barrio de siempre. Acepté sin pensar demasiado, aunque todo en mí gritaba que no fuese. Nos sentamos en una terraza de Malasaña. Él llegó con la misma cara de siempre, chaqueta de cuero, barba de 3 días, sonrisa fácil. Me dio un abrazo fuerte como si nada se hubiera roto entre nosotros. Yo le devolví el gesto con rigidez. Habló primero de su trabajo, de un proyecto nuevo, de los atascos absurdas de la M30. Reía, gesticulaba, sonaba igual que siempre, hasta que dijo el nombre de Laura. «¿Y cómo está Laura?», preguntó. Noté una punzada en el estómago. Le miré despacio, buscando algo en sus ojos, un temblor, una sombra, cualquier rastro de culpa. «Bien», contesté, como siempre. Creo que vi algo parecido al miedo cruzarle la mirada durante un segundo. Fue muy rápido, una tensión en la mandíbula, un parpadeo más largo de la cuenta. Luego volvió a sonreír. «Me alegro», dijo.
Yo no dije nada más, dejé que siguiera hablando, que llenara el aire con tonterías. Mientras le escuchaba, repasaba mentalmente las frases del cuaderno, recordaba cómo Laura decía que Marcos era el único que la entendía, el único que la escuchaba de verdad, el único con quien sentía viva. Ese último palabra me corroía, viva, como si conmigo no lo estuviera. Cuando me despedí de él, tuve la sensación de que los dos sabíamos la verdad y, al mismo tiempo, ninguno se atrevía a ponerla sobre la mesa. Nos dimos un abrazo rápido y cada uno se fue en una dirección distinta. No miré atrás. La caída de verdad llegó la siguiente vez que abrí el cuaderno. Laura estaba en la ducha. El vapor empañaba el espejo del baño, se oía el agua caer. Yo estaba de pie en el pasillo, mirando el escritorio. Sabía perfectamente dónde había vuelto a guardar el cuaderno. Ella no imaginaba que yo ya había cruzado esa línea una vez. Lo saqué del cajón con manos frías y lo abrí más o menos por la mitad. No había vuelta atrás. La primera frase que leí fue: «No va a dejarme, lo sé, aunque tenga miedo. Me lo dice con los ojos cada vez que se va». Seguí leyendo con una mezcla de náusea y fascinación. Hablaba de encuentros furtivos, de rozarse en un bar del centro, de quedarse a solas en el portal fingiendo que buscaban algo en el móvil. Hablaba de lo que sentía cuando yo no estaba, del peso de la culpa cuando volvía a casa, de la rabia que le daba ver que yo no me daba cuenta de nada. En otra página había escrito: «Hoy me ha dicho que esto está mal, que no puede quitarte de en medio de esta forma». Yo le he contestado que lo que está mal es vivir una vida en la que ya no me reconozco. Cerré el cuaderno despacio, como si contuviera algo tóxico que se podía derramar. Esta vez no tuve tiempo de devolverlo al cajón. La ducha se paró. Escuché el ruido de la cortina, de la toalla, de sus pasos acercándose por el pasillo. Laura entró en el salón con el pelo mojado, una camiseta vieja y una expresión que se borró en cuanto vio el cuaderno en mis manos. Se quedó clavada en el umbral. El silencio se estiró entre los dos. «Lo has leído», dijo al fin. Su voz no sonó enfadada, sonó cansada. «Sí», respondí. Me costó sacar la palabra. Se acercó despacio, descalza. Se sentó en el borde del sofá frente a mí. No intentó quitarme el cuaderno. Tampoco lloró, al menos al principio. Se limitó a mirarme. «¿Cuánto?», pregunté. «¿Cuánto tiempo?». Bajó la vista. Sus dedos jugaron con el dobladillo de la camiseta. «No quieres saberlo», murmuró. «Si estoy preguntando, sí quiero». Tardó unos segundos en contestar. «Un año», dijo. La palabra año se me clavó como un cuchillo. Un año. 12 meses de mentiras, de cenas fingidas, de besos huecos, de domingos en familia con Marcos incluido. Un año de escenas paralelas que yo desconocía. «Podrías haberme dicho algo», solté. «Antes, en cualquier momento». «Intenté hablar contigo muchas veces», dijo ella, casi en un susurro. «Pero tú siempre estabas convencido de que lo nuestro estaba bien, de que era normal que la pasión se apagara, de que esto era la vida adulta. Y tú decidiste encenderla con otro», respondí. Por fin empezó a llorar. Lágrimas silenciosas, esas que resbalan sin ruido pero pesan el doble. «No quería hacerte daño», dijo. «No lo querías, pero lo has hecho». Se hizo un silencio largo. Ella se levantó, se acercó a la ventana y miró la calle. Yo me quedé con el cuaderno entre las manos sin saber qué hacer con él. Representaba todo lo que había perdido y al mismo tiempo todo lo que ahora sabía. «Lo he dejado», dijo de espaldas. «Qué bien», contesté con una risa amarga. «Entonces solo me estás enseñando repetición, no presente». «No digas eso», pidió. «No fue tan simple». «Claro que no», respondí. «Nunca lo es». Aquella noche durmió en la habitación pequeña donde guardábamos cajas y trastos. Yo me quedé en la cama grande, mirando el techo, escuchando sus pasos al otro lado de la pared. Sabía que nuestra vida no volvería a ser la misma, aunque lo intentáramos. A la mañana siguiente, cuando salí al salón, ella ya no estaba. Había dejado una nota corta en la mesa. «Necesito estar sola unos días. No sé qué quiero hacer. No me llames». El cuaderno había desaparecido también. El piso se convirtió en otra cosa. El mismo lugar, paredes, muebles, vistas al mismo parque, pero con menos aire. Empecé a moverme por las habitaciones como un invitado. Revisé cajones sin saber muy bien qué buscaba. Me encontré con recibos, fotos antiguas, entradas de cine, restos de una vida que de pronto sentía ajena. Marcos me escribió al cabo de unos días. Me preguntó si estaba bien, si me pasaba algo, que me notaba raro. Podría haberle enviado una foto del cuaderno, de las frases, del nombre repetido, de la manera en que Laura escribía sobre él. Podría haberle reventado la cómoda mentira en la que vivía. No lo hice. Le respondí que estaba liado con el trabajo, que ya quedaríamos. Pasaron semanas.
El vacío doloroso empezó a transformarse en otra cosa. No en calma exactamente, pero sí en una especie de entumecimiento. Empecé a escribir yo también. Cogí un cuaderno cualquiera y empecé a volcar lo que me pasaba por dentro. Al principio eran frases sueltas. Ella me ha roto. Estoy hecho polvo. No entiendo nada. Luego se convirtieron en párrafos. Después en páginas enteras. Descubrí que, de alguna manera, escribir me permitía respirar mejor. Un día llegó una carta a mi nombre sin remitente. Al abrirla reconocí al instante la letra de Laura. El corazón se me aceleró. No había muchas líneas. Decía que sabía que yo la odiaba, que tenía derecho, que no quería justificar lo que había hecho. Añadía que no había elegido a Marcos por encima de mí, sino a una versión de ella misma que solo encontraba lejos de nuestra vida. Que eso era egoísta y cruel, pero era la verdad. Terminaba diciendo que esperaba que algún día pudiera entenderlo, aunque no lo perdonara. No pedía volver, no exponía planes, era un adiós escrito con cuidado. Doblé la carta y la quemé en el fregadero con un mechero que había por casa. Vi cómo las letras se reducían a cenizas. Lo hice sin rabia. Era más bien un gesto de cierre. Lo que había que leer ya estaba leído, lo que tenía que doler ya dolía. Con el tiempo volví a cruzarme con Laura. Madrid es grande, pero no tanto. Una tarde, saliendo de un restaurante por el centro con unos compañeros de trabajo, la vi al otro lado de la calle. Iba con otro hombre. No era Marcos, parecía más joven quizá. Ella reía apoyada en su brazo, con esa risa de cuando se le olvidaba el mundo. Llevaba un vestido claro y el pelo suelto. No me vio. Tuve el tiempo suficiente de mirarla y darme cuenta de que mi pecho no se abría en canal como había temido. Sentí una punzada leve, pero no devastadora. No era odio, tampoco nostalgia, era una especie de aceptación. Seguí caminando. No la llamé, no giré la cabeza al doblar la esquina. Más adelante, esa noche, en mi habitación, escribí una frase que se me quedó grabada. Ella ha encontrado su siguiente historia. Yo sigo viviendo en la última página de la nuestra. Y esa vez, al acabar de escribirlo, noté que el peso en el estómago era un poco menor. Los meses continuaron. El trabajo, las pequeñas rutinas, las charlas casuales con gente que no conocía nuestro pasado fueron llenando espacio. A veces hablaba de Laura en pasado como si fuera un personaje de mi vida anterior. Otras veces simplemente no salía en la conversación. Me acostumbré a eso. En una de esas noches tranquilas recibí un mensaje largo de un número que no tenía guardado. Era ella. Decía que había sabido por amigos en común que yo estaba mejor, que le alegraba. Añadía que seguía conservando aquel cuaderno, que había intentado tirarlo varias veces pero no podía, que allí estaba todo lo que había sido incapaz de decir en voz alta. Tardé en contestar. Cuando lo hice, escribí solo que me alegraba de que ella también seguía adelante. No le pregunté por su vida, ni por el hombre con el que la había visto, ni por Marcos. Cerré esa conversación antes de que se abriera de verdad. Algún tiempo después volví al parque donde solíamos ir los domingos. Caminé por los mismos senderos, vi a familias paseando, a parejas tumbadas en el césped, a gente sola con música en los auriculares. Llevaba mi propio cuaderno en la mochila. Me senté bajo un árbol grande, cerca del estanque, y me puse a leer lo que había escrito en los últimos meses. Las primeras páginas eran brutales, estaban llenas de rabia, preguntas, humillación. Me sorprendió la dureza con la que me dirigía a mí mismo. «Te lo mereces por no darte cuenta», escribía. «¿Cómo pudiste ser tan ciego?». Más adelante la voz cambió.